Entonces, el libro de Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Amén. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones, oiga, de los hombres, conforme a los rudimentos de ¿quién, hermano? De este mundo, y no según Cristo. Vamos al 18. Al 18, ahí 2:18. Amén. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, mire lo que dice al final, crece con el crecimiento que da Dios. Bueno, en el nombre de Jesús, Señor, habla a nuestra vida. Que tu palabra hoy, Señor, pueda llegar. Y, Señor, no solo que hoy seamos oidores, sino que, como dijo Santiago en su epístola, Señor, seamos hacedores de tu palabra. Que hoy tu palabra lleve vida, que haya espíritu detrás de tu palabra, Señor, para que penetre en nuestro ser, Señor, partiendo el alma, el espíritu, Señor, y nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús, Padre Santo, añade bendición a tu palabra, que es bendita por siempre, pero que hoy, Señor, se cumpla el propósito por el cual nos has permitido estar reunidos, Señor, aquel propósito de Efesios, Padre, capítulo 2, donde dice que tú preparaste las obras desde antemano, que andaríamos en ellas. Y yo sé que este es un momento que fue preparado desde antes de la fundación del mundo, en el cual seríamos enseñados, en el cual seríamos instruidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, háblanos, enséñanos, instrúyenos, y que tu espíritu redarguya en nosotros, Padre, que tu espíritu redarguya en nuestro ser. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Mira, hermano, a veces yo creo que nosotros como predicadores, ¿verdad?, nos metemos a tocar muchas cosas que son difíciles, ¿verdad? Y tenemos el valor, amado hermano, de a veces hablar de medicina, ¿verdad? O a veces tocar ciertas cosas que se necesita estudio, ¿verdad?, para poder hacerlo. Y yo creo que pues la mayoría, ¿verdad?, de nosotros pues no tenemos un grado universitario, ¿verdad? Que muchas veces las personas, amado hermano, atacan eso, ¿verdad? Atacan eso y van a decir cómo él puede hablar o opinar de algo que no es médico, ¿verdad? Algo que pues no es licenciado y habla de leyes, no es médico y habla de medicina, no es juez y habla de leyes. Pero la Biblia dice, amado hermano, que su palabra hace sabio al sencillo. Él da sabiduría, hermano, al humilde. Es lo que dice la escritura. Amén. Entonces, amado hermano, mire, como le digo, bajo tal vez un casi nulo conocimiento, quiero hoy que nosotros veamos ciertas cosas, amado hermano, de lo que pasa en nosotros para entender algo que está sucediendo en el mundo y algo que sucede en nosotros también. Y es que hoy vamos a hablar acerca de la batalla que hay por la mente. Amén. Nosotros, amado hermano, sabemos que todo lo que nos compone, pero uno de los órganos, vamos a llamarlo así, hermano, más difíciles que hay para estudiar es el cerebro. Al hablar de la mente, nosotros tenemos que hablar del cerebro. Y usted, amado hermano, por muy poco estudio que también nosotros tengamos, sabemos que hay dentro del cerebro, ¿verdad? Sabemos, amado hermano, que ahí está la masa encefálica y todo lo que pasa en nosotros. Amén. Y conocemos también, amado hermano, lo que hay en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando uno se enferma y tal vez empieza a ir al médico, el médico le empieza a explicar, le empieza a decir, mira, si te falla esta parte del cuerpo, esto te sucede, si te falla esto te pasa, ¿verdad? Y el ser humano, hermano, se ha esforzado mucho para tratar de comprenderse él mismo, ¿verdad? Por eso es que ha creado ciertas teorías, ciertos pensamientos y va tratando, hermano, a través de su propio conocimiento, que Dios también le da, ¿verdad?, al ser humano la capacidad para poder entender muchas cosas, ¿verdad?
Entonces, hermano, el ser humano se estudia, ¿verdad? Se estudia. Y uno de los, mira, hermano, el más difícil, el órgano más difícil que tiene el ser humano es el cerebro. Apenas se conoce, hermano, un 5% del cerebro. Casi se conoce todo el cuerpo, hermano, pero el del cerebro es lo más difícil que hay. Se han hecho trasplantes de todo, pero hay un trasplante que no se puede hacer. Es imposible. Si usted ha escuchado una noticia o ha leído que se hizo un trasplante de cerebro, eso no se puede hacer. No. Se han hecho trasplantes, hermano, de hígados, de muchas cosas, hasta del corazón. Los trasplantes de corazón ya son muy comunes hoy en día. ¿Verdad que sí? Incluso, amado hermano, se ha llegado la ciencia hoy en día hasta poner y usar ya no en su conocimiento, ¿verdad?, un corazón humano, sino que ya se logró, hermano, usar un corazón de cerdo, ¿verdad? Yo no sé si usted que tal vez le gusta leer o los que estudian, ¿verdad? Aquí tal vez lo han visto, ¿verdad? De que se hicieron experimentos y se logró hacer que una persona viviera con un corazón de un cerdo, ¿verdad? Se logró poner un corazón y una persona vivió, mire, hermano, esto es tremendo, ¿verdad? Con un corazón de un cerdo por muchos días, hermano. Murió después, pero vivió, logró vivir varios meses. Y incluso, hermano, se ha cambiado la definición de muerte, ¿verdad? Porque la muerte antes se creía y se entendía, hermano, que sucedía cuando el corazón paraba de latir. Pero hoy se sabe que no es así. Hoy se sabe, hermano, que se declara a una persona muerta, médicamente muerta, no cuando el corazón para, ¿verdad? Sino que cuando su cerebro deja de funcionar. Entonces, mi hermano, es increíble de que usted le puedan sacar su corazón y dárselo a otra persona y esa persona sigue viviendo. Eso es increíble. Hasta, mi hermano, lo que se logró de un animal, un corazón humano. Hasta incluso, hermano, se habla ya de que la ciencia está a un paso de usar corazones, vamos a llamar metálicos, ¿verdad? Partes del corazón ya no humanas, sino que sustituirlas, ¿verdad?, por materia. Entonces, mi hermano, cuando hablamos de la mente, nosotros hablamos de algo que va más allá de lo que la ciencia, de lo que la medicina conoce. Como le digo, mi hermano, se puede hacer un trasplante de todo, pero lo que no se puede hacer hoy en día, y según lo que yo he estudiado, he leído y todo, amado hermano, es casi imposible y se firma a un 99% que el cerebro nunca se va a poder hacer un trasplante de cerebro. Porque hay no una conexión, millones de conexiones que hay que hacer. Y si se daña con una conexión que se dañara del cerebro, hasta ahí llegó. Puede hacer que ya no pueda caminar, puede hacer que ya no pueda respirar, puede hacer que ya no pueda ver, puede hacer que ya no tenga un sentido, que ya no tenga un gusto. Son millones. Cuando yo veía, amado hermano, por ejemplo, un estudio acerca de eso, yo veía, amado hermano, como hay millones, mire aquí, como de alambres, amado, de alambres finitos, ¿verdad?, que van por todo el cuerpo y que son los transmisores, amado hermano, de los sensoriales, de lo que uno siente, de cuando a uno le pican aquí el pie, ¡pum!, y es el cerebro el que recibe la señal y le manda el dolor y todo eso, amado hermano. Entonces eso es algo que no se puede explicar. Incluso, amado hermano, mire, muchos científicos y muchos médicos se convierten al Señor al no encontrarle muchas respuestas a lo que sucede dentro de nuestra mente. Porque el pensamiento, por ejemplo, una cosa que ellos dicen es que el pensamiento, cuando estudian la neurociencia, hermano, las interacciones químicas y neurónicas que hay dentro de nosotros, y se ve, hermano, cuando una persona piensa cómo se mueve una parte del cerebro y todo, pero no se explica cómo hay un conocimiento previo a cómo se enciende las neuronas en nuestro cerebro, ¿verdad? Y ellos dicen, ¿de dónde viene ese conocimiento? De un ente de afuera, externo. Y nosotros sabemos de dónde viene, ¿verdad? De nuestro espíritu, que es el que se comunica con Dios. Recuerden que nuestro espíritu es el encargado de comunicarse con Dios, no la carne. Por eso el que anda en carne no puede comunicarse con Dios, ni el alma. Por eso el almático no puede tener una comunión con Dios, sino que es el espíritu que Él puso en nosotros. ¿Ven? Entonces, mire, la definición, leyendo ahí, de
Mire, por eso es que a mí no me gusta usar definiciones de la academia, hermano, o de diccionario español, ¿verdad? Porque mire, la definición de la mente ahí en el diccionario normal, académico, en el castellano, dice así: etimología de la mente, del castellano antiguo mente, mente, y del latín mentem, mentis. O sea, eso es lo que da una definición, una palabra latina. Mente, una palabra latina, que es mentis, que ya vamos a decir su significado, sería una entidad incorpórea, inmaterial, supuesta sede, oiga, de la imaginación, la conciencia, la reflexión, la intuición y la voluntad. O sea, la mente en sí se define como la interacción de neuronas químicas en el cerebro humano. Esa es la definición que usted encuentra por la academia, ¿verdad? Pero cuando uno estudia la Biblia, uno se da cuenta que es más que eso. Por eso es que hermano, no nos tenemos nosotros que basar en lo que enseñan en la escuela, ¿verdad? En lo que enseñan en el mundo, sino que en lo que la Biblia nos enseña. ¿Y qué nos enseña la Biblia acerca de la mente? Mire qué lindo. Bueno, hablando de esto, hermano, quiero que veamos ahí una imagen que le dije a Rudy que me pusiera ahí. Ya vamos a entrar, hermano. Usted va a decir, hermano, pero aquí estamos en la iglesia, no estamos en un hospital o una clase de la escuela, ¿verdad? Pero mire, quiero que vea esto, porque esto es importante para entender, hermano a mano, lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Mire, ahí usted ve un cerebro humano. Usted ve que el cerebro, hermano, está compuesto del lóbulo frontal, del lóbulo izquierdo, del lóbulo derecho. Ya lo ve, mire, en esta parte de aquí, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Y cada hemisferio, hermano, tiene otras partes, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno ve, por ejemplo, amado hermano, acá la definición de cerebro, hablando del cerebro, el cerebro es la porción más grande del encéfalo y está formado por dos hemisferios o dos mitades. El cerebro controla los movimientos voluntarios, oiga, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones, y procesa la información que recibe a través de los sentidos. Los dos hemisferios. La parte más grande del encéfalo se divide en dos hemisferios o dos mitades que se llaman hemisferios cerebrales. Oiga esto: las áreas internas del cerebro controlan el funcionamiento de los músculos. También controlan el habla, el pensamiento, las emociones, la lectura, la retención y el aprendizaje. El hemisferio derecho, oiga hermano, usted va a decir, ¿por qué está dando eso el hermano? Oiga esto, aprendamos un poquito de todo, ¿verdad? El hemisferio derecho se encarga de la percepción especial, la creatividad y las emociones. Oiga, el derecho. Por eso usted se pega un golpe duro aquí del lado derecho, se va a volver insensible. Ya no va, mire, el hemisferio derecho se encarga de la percepción especial, la creatividad, las emociones, lo que es esencial para el cerebro izquierdo, y el lado izquierdo se encarga de procesar información visual. En sí, el cerebro, todo, los 5 sentidos, tacto, vista, gusto, oído, olfato, están conectados al cerebro. En sí, el cerebro somos nosotros. En sí, amado hermano, todo lo que está en nuestra mente es lo que nos define. Todo lo que está, los recuerdos somos nosotros, lo que tenemos, la información que tenemos, lo que hay en nuestra mente es lo que somos. Fíjate, amado hermano, yo cuando comencé en el camino del Señor tuve por un momento un conflicto, ¿verdad? Tuve por un momento un conflicto por entender versos, amado hermano, en la Biblia de una manera tal vez literal, ¿verdad? Y no ir a profundizar más allá. Y un conflicto que yo tuve, amado hermano, cuando comenzaba en el Señor y después cuando empecé a estudiar, me di cuenta, es de que yo creía, amado hermano, que el corazón éramos nosotros. Que nosotros éramos el corazón, que del corazón dependía todo de nosotros. Y no es así. Por ejemplo, hermano, los que algún día estudiaron filosofía en la escuela les enseñaron que
El concepto del alma, ¿verdad? Es algo gregoriano por Aristóteles y Platón, que fueron los primeros que empezaron a filosofar acerca del alma, ¿verdad? Más o menos es un concepto supuestamente griego, ¿verdad? Y ellos decían que el alma estaba ¿dónde? En el corazón, y que el corazón era donde habitaba todo, ¿verdad? Entonces, mira, hermano, yo por leer varios pasajes de la Biblia y entenderlo de una manera literal, entré en un momento de un conflicto, porque yo me puse a pensar y yo pensaba que nosotros éramos lo que sentíamos, éramos el corazón. Y yo me empecé a pensar, ¿cómo entonces cuando a una persona, pensaba yo, le cambian, hacen un trasplante de corazón, ahí va todo lo de él y deja de ser él? Y si a usted le pone en el corazón de otra gente, amado hermano, entonces usted ya es la otra persona. ¿Va que no? ¿Y qué va en ese corazón que le ponen a usted? Nada. Porque cuando usted despierta de esa operación, usted tiene todo. ¿Y dónde lo tiene? ¿Dónde? En su mente. Entonces yo empecé a pensar que la Biblia se contradecía. Y yo decía, se contradice. Porque según que del corazón viene todo. Pero no. Porque cuando uno estudia y empieza a estudiar la escritura, uno se da cuenta, más hermano, que hay ciertos pasajes que nosotros los entendemos de una manera literal y no en sí. Mira, una de las cosas más difíciles de poder estudiar en la Biblia es el espíritu y la mente y el corazón. El alma, la mente, el corazón, el espíritu. ¿Por qué? Porque las mismas palabras que se usan para corazón, por ejemplo, nefesh, que es del hebreo. Mire, diccionario cristiano, ya las palabras hebreas. Vamos a ir a lo que dice la Biblia del corazón, de la mente. Una palabra del hebreo lev, corazón. Oiga, esa palabra en hebreo del Antiguo Testamento, lev o nefesh, que es la misma palabra que se usa para corazón y para alma. Es la misma palabra que también se usa para mente. Por eso está la confusión de cuando uno leemos, por ejemplo, este pasaje, mire. Por ejemplo, este pasaje, Deuteronomio 4:39. Déjalo ahí conmigo. Yo quiero que entienda esto para que entienda lo que yo quiero enseñarle hoy esta noche, hermano. Porque es algo glorioso, mire. Deuteronomio 4:39. No me voy a tener mucho ahí, pero mire. Aprende pues hoy, dice la escritura, ¿lo tiene? Aprende pues hoy y reflexiona, ¿qué dice ahí, hermanos, en su palabra? En tu corazón, que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro como él. Entonces, cuando uno lo lee de una manera literal, uno piensa que está hablando de el corazón. Pero el corazón no tiene entendimiento. Hermano Rudy, pero no tiene, hermano. Entonces, ¿qué pasa cuando a alguien le hacen un trasplante de corazón o cuando el corazón no? Entonces, mire, hermano, ahí está hablando de la palabra ahí es la palabra nefesh, que es la palabra alma. Entonces la palabra hebrea ahí es nefesh, que es alma. Pero nuestras traducciones lo dicen como corazón. Pero si usted lee otras traducciones, dice alma. Por ejemplo, hermano, el famoso pasaje que nosotros recitamos de Jeremías 17, donde dice que del corazón, que sobre toda cosa guarda nuestro corazón, porque engañoso es el corazón también, ¿verdad? Y déle mano a la vida, y engañoso es el corazón. Esa palabra ahí, hermano, no se está dignificando al físico, al órgano, porque el órgano en sí no tiene razonamiento. El cerebro no tiene razonamiento. El corazón no tiene razonamiento. Mi hermano, todo lo que sucede aquí es lo que se manifiesta aquí y en las demás partes de nosotros. Entonces, esa palabra que nosotros entendemos ahí es alma o espíritu. Cuando yo empecé a entender esto, se me quitó ese conflicto que había agarrado y esa lucha que había agarrado, hermano, porque me enseñaron sobre esto, hermano, en el colegio, y yo entonces dije, la Biblia se contradice. Pero no, sino que son definiciones del lenguaje, de las traducciones. Entonces muchas
citas bíblicas que nosotros leemos de corazón en sí, lo que están enseñando es el alma. Y al hablar de alma, se está hablando de mente. ¿Por qué? Porque la mente es el razonamiento de la persona. La mente es la persona en sí. Es eso. Como le digo, no me quiero detener ahí porque quiero que vayamos más allá. Amén. Entonces no sé, amado hermano, si eso a usted le quedó un poquito claro, o si no después, pues ya como le dije yo el otro día, ¿verdad, amado hermano? Con tiempo, porque hay muchas citas para todo eso y bastante podemos hablar, amado hermano. Nunca se vaya a quedar usted confundido o con la duda. Podemos hablar, amén. Hablamos, nos sentamos y todo, y ya después se puede estudiar. Entonces avancemos. ¿Por qué? Entendiendo esto, nos damos cuenta entonces, amado hermano, de que en la mente, si el diablo controla, mire esto, si el diablo controla, porque la mente somos nosotros, es el alma. Si el diablo controla nuestra mente, controla nuestro corazón. Es por eso, hermano, que lo que no hay, lo que hay en la mente es lo que hacen nuestras emociones. Mire, hermano, por ejemplo, usted ha escuchado aquel famoso dicho, ¿verdad? Que dice que ojos que no ven, corazón que no siente. Y eso es cierto, amado hermano. Si usted no sabe que su esposo la está engañando, usted no lo va a odiar. Usted va a sentir amor por él, porque no tiene un conocimiento, no tiene conciencia. Pero si usted lo llega a ver, que anda con otra, que eso no va a pasar aquí nunca para nadie, en el nombre de Jesús. Reprendemos espíritu del adulterio y de fornicación. Entonces, mira, amado hermano, entonces la persona tiene un conocimiento, entró por una visión a algo que ahora está en él, y sus neuronas agarran esa información y mandan ese sentimiento aquí. Y usted ahora siente ya no amor. ¿Qué siente ahora? Desprecio. Desprecio. ¿Verdad que sí? Entonces eso es lo que va ahí, hermano. Entonces por eso le vamos a Romanos, porque hoy sí ya vamos a entrar en materia. Porque mire, tenga esto presente, hermano. Yo sé que me tomé un tiempo ahí, pero tenga esto presente. ¿Por qué? Porque el diablo quiere su mente. El diablo quiere conquistar nuestra mente. El diablo está conquistando la mente del mundo entero, porque sabe que si tiene su mente, tiene su alma. Porque va a cauterizarlo por completo. Si logra meterle su pensamiento, su ideología, si logra meterle su razonamiento, hermano, se acabó. Tiene el control de nosotros. Amén. Entonces mire, Romanos 1. La mente reprobada. Romanos capítulo 1. En el verso Romanos 1 del 21. ¿Lo tiene? Romanos 1, 21. Dice así. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, mire, no le glorificaron como Dios. Estamos hablando de la mente reprobada. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en ¿qué? ¿En dónde, hermano? ¿Y el razonamiento está en dónde? Entonces mire lo que dice ahí, sino que se envanecieron en su mente, y su necio corazón, ¿qué, hermano? Se entenebreció. Esa palabra ahí es, hermano, una palabra griega, porque ya es Nuevo Testamento, griega, que usted lo ve, lo traduce como ahí como un corazón, pero en sí está hablando del alma. Sino que dice ahí que su alma, hermano, se entenebreció. Lo que es él, se entenebreció, entró en tinieblas y se manifiesta en su sentimiento, ¿verdad? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mire, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de crudúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó, mire, hermano, ¿a qué los entregó Dios? A la inmundicia, en las concupiscencias de su corazón, ya contaminado su corazón, hermano. ¿Por qué? Por una mente que se entenebreció su razonamiento. Mire, concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos
de los siglos. Mira el 26. Por esto Dios los entregó en pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mire hermano, ¿qué dice ahí? Lea esa parte. Dios los entregó a ¿qué, hermano? A una mente, a un alma, a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Mi hermano, esto no le suena al mundo de hoy. Lea otra vez el 29. Está enseñando lo del mundo de hoy. Mire, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que, hermano, ¿qué dice ahí? Se complacen en practicar todo esto. Pero ¿quién es esa gente? La gente que Dios los entregó a una mente reprobada. Mira, amado hermano, entonces todo esto vino. El mundo está así. Aquí está escribiendo cómo está el mundo ahorita. ¿Y por qué está el mundo así? Porque Dios los entregó a una mente reprobada por no haber reconocido a Dios y no tomarlo en cuenta. Lo despreciaron y ahora le sirven al mal. Mira, hermano, poneme la otra imagen, Rudy. Mire, cuando uno lee esto se da cuenta, hermano, cómo el mundo ahora quiere controlarnos. Y esto dice ahí, amado hermano, que esto, mire, ¿qué decía el verso que empezamos a leer? No nos dejemos engañar por filosofías humanas de este mundo. Todo esto es de este mundo. Y esto dice que se agradan en eso, lo deleitan. Y todo eso es lo que nos quieren meter hoy en día. Existe algo, hermano, no sé si alguien aquí de los que han estudiado esto, han escuchado acerca de la ventana de Overton. Y esto es bien importante, hermano, que nosotros como iglesia no debemos ignorar. ¿Qué es la ventana de Overton? Y es que esto lo estamos viviendo como iglesia, amado hermano, y como iglesia no debemos, que dice el apóstol Pablo en Corintios, no ignoréis las maquilaciones del enemigo. No debemos de ignorar, amado hermano. Tenemos que estar nosotros a la vanguardia, listos para el ataque, amado hermano. Entonces mire que dice, la ventana de Overton es algo, amado hermano, que la política ha usado, los gobernantes de este mundo, las altas esferas que controlan este mundo, la ONU, los gobiernos de este mundo usan esta estrategia, la ventana de Overton. Y esto se usa para manipular la mente de las personas. Esta estrategia entonces la mete el mundo y empieza a manipular la mente. La mente del mundo. No, porque hoy, hermano, el 90% de los cristianos están manipulados en su mente. El 90% de los cristianos están aceptando todo lo que el mundo, esa gente que leímos ahí en Romanos, tiene hoy en día como verdades. ¿Qué es la ventana de Overton? Teoría política creada por Joseph Overton. En 1960 al 2003 vivió ese hombre, que plantea, mira, hermano, cómo esto empezó. Cómo es que vayan a controlar nuestra mente, como dice ahí el libro, cómo empiezan a controlar nuestro pensamiento. Esta teoría que plantea que una idea de entrada, oiga, una idea que de entrada puede ser rechazada radicalmente a través de ciertas estrategias y de forma gradual puede llegar aceptada por la sociedad. O sea que esta teoría nacida en el mismo infierno, esta ventana de Overton es la que usa el mundo para ir cambiando el pensamiento, ir cauterizando el pensamiento de los seres humanos e irlos convirtiendo a lo que ellos quieren. Porque si convierten nuestra mente, hermano, cambian nuestros ideales, cambian nuestra manera de ver a Dios, cambia todo, hermano. Y vamos dejando a Dios y poquito por poquito Dios nos va entregando una mente reprobada. Por eso es que hay mucho pueblo de Dios, hermano, termina aceptando lo que no es.
Entonces, mire, esa ventana de Overton tiene 5 pasos. El primer paso, que es de lo imposible a lo radical. Mire, rapidito le voy a leer esto, porque esto es muy importante, amado hermano, y vamos a ir entrando ya a lo que más a fondo. Amén. Entonces, mire, el primer paso es me decía, de forma gradual, ¿verdad? El primer paso que dice ahí, que es, hermano, de lo imposible a lo radical. Mire cómo empieza este primer paso de la ventana de Overton. El primer paso de lo imposible a lo radical: en esta fase las ideas es para la sociedad impensable, y poco a poco se perciben algunos apoyos a favor de ella. Esta clase de apoyo puede venir desde el ámbito científico, académico, y por parte de alguna o cierta reputación. O sea que la ciencia empieza a decir, y la academia y las escuelas empiezan a decir, el ser humano genéticamente tiene genes que son inclinados a la homosexualidad y al lesbianismo. Y entonces las escuelas empiezan a decir sí, y así empieza a trabajar la ventana de Overton. Y entonces ya empiezan a enseñarlo. Leamos un librito y ya mira, algo que parecía hace 60 años, hace 70 años, pensar, hermano, en que la sociedad iba a terminar aceptando, oiga, y poniendo leyes a favor de todo esto, era imposible. Mira, hermano, pensar que la pedofilia podía ser legal era imposible. ¿Cómo en la mente de un ser humano podía caber que iba a ser legal que un hombre de 50 años pueda tener una relación sexual con una niña de 7 o un varón de 5? Y eso es legal en países de Europa, intentando ponerlo, ahorita empezaron por California. Eso era imposible. Pero ¿cómo empieza? ¿Sabe qué dijo la ciencia? La ciencia empezó a decir de que como nosotros veníamos de la evolución, por medio de la evolución nosotros somos animales, porque como somos seres irracionales, al mismo nivel de los animales, porque venimos del mono, del chango, del orangután. Entonces nosotros, hermanos, tenemos genes que usted ve que, por ejemplo, los perros no respetan edad, vamos a decirlo así, de las perras ni nada de eso. Entonces ellos dicen, nosotros tenemos genes así, por eso el ser humano tiene un comportamiento así. Entonces la ciencia empieza como que a dar ideas y a avalar. Esa es la ventana de Overton. Y entonces ya la gente empieza, cierto grupo empieza a decir, y ya la gente empieza a decir, sí. Y los que se creen intelectuales empiezan a decir, ¿a poco no? Pero si aquí hay cierta verdad en todo esto. Y así empieza a trabajar la ventana de Overton. El paso número 2 que dice ahí, hermano, de lo radical a lo aceptable. Mire, hermano, es que nosotros tenemos que informarnos. Mire, en esta etapa de la ventana de Overton, y así es como todo va cambiando. Esta etapa en la que las ideas empiezan a hacer polémica. Oiga, se recuerda que hace unos 10 años empezó toda esta polémica de que matrimonio, sí, matrimonio, no, que se casen, que no se casen, que adopten, que no. Empezó una polémica. En esta etapa es la que toda idea empieza a ser polémica. En esta fase, mire, hermano, los medios de comunicación pueden tomar un rol importante al abordar la idea en noticias, debates o programas de televisión, lo cual trae como resultado que lo que antes era rechazado, poco a poco se vea como algo normal. Usted empieza a ver en las noticias, descubren un gen, mire, hermano, qué terrible. ¿Qué decían las noticias hace 10 años? Descubren un gen en el ser humano, un gen lésbico y gay, donde todo ser humano, mire, yo veía, hermano, un artículo de ciencia que decía que todas las mujeres en sí eran lesbianas, porque tenían un gen de atracción. Por eso las mujeres siempre estaban pendientes de las otras mujeres, cómo iban vestidas, porque había un cierto atracción. Mire, entonces, y eso empieza a ser polémico. La televisión empieza a hablar de ello, empiezan a haber debates de ello. Empiezan a haber debates de esto, y entonces empieza a hacer esto y empieza a normalizar. Pero eso va gradualmente, de año en año, de tiempo en tiempo. Esto no solo es en eso, sino en todo. En política, mi hermano, en cultura, en todo. Empiezan a cambiar la cultura de la gente. Empiezan a meterlo en las escuelas. Número 3, así rápido porque quiero predicarle de algo. Lo aceptable a lo sensato. La 3. En esta tercera etapa tiene como objetivo que la nueva idea sea considerada sensata y razonable. Se comienza a apoyarla explícitamente en los medios de comunicación y se puede suceder de que quienes estén, oiga, en contra de ellos sean señalados de alguna forma o bien criticados como retrógradas o ignorantes.
¿Cómo nos llaman a nosotros? Homofóbicos. Una palabra que no existía hace 20 años, que la inventaron. Todo gradual. La ventana de Overton, aplicándola a todo, a la iglesia, a todo. Y toda la sociedad y todo el mundo, sí. Entonces ya nos empiezan a decir homofóbico, ignorante, no sabes. Y usted, sí, no, yo no quiero ser ignorante. Y las iglesias empiezan a ¿qué? Mire, la mayoría de iglesias, hermano. Yo le decía la otra vez que la iglesia más grande, la segunda iglesia más grande de aquí de Estados Unidos tuvo una división, los bautistas, porque terminaron ellos ya aceptando que van a darle privilegios a las personas que tengan una relación así. Los van a casar, puede haber un pastor, van a haber ministros de alabanza y todo. Divisiones por todos lados ya con eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ellos ya se informaron y que eso no está mal. Y empiezan a aplicar la Biblia y que mira que en la Biblia, que el concepto bíblico, que esto, aquello, que no sé qué, filosofías humanas. Empiezan a meter esa ventana de Overton a lo espiritual. Y empiezan desde algo que parecía no, pero puede ser, ¿verdad? Porque si aplicamos ese verso desde su, si lo leemos desde su significado cultural, porque ahí la cultura era así, porque ahí era así, puede ser que sí, ¿verdad? Y ya empieza alguien como que tal vez sí tiene sentido. Y empieza y se va cambiando poquito por poquito. Así rápido, hermano, por Dios bendito. En el 4. La 4 es de lo sensato a lo popular. Y en esta etapa aquella idea que al principio era imposible ya tiene una gran aceptación por muchos. El apoyo se demuestra mediante los medios de comunicación, grandes, pequeños y los famosos del mundo, del espectáculo o de la música, hablan de ello y empiezan a apoyar a eso. Lo que nosotros vemos, los artistas, todo eso. Mire, rápido, yo sé que esto es importante. ¿Es importante, hermano, sí o no? Amén. Mire, la número 5. En la número 5, de lo popular a lo político. Se hace popular, lo hablan los cantantes, lo hablan los famosos, los futbolistas. Este mundial, amado hermano, todos los jugadores, el mundial lo ve todo el mundo. ¿Sabe qué hicieron con las que obligaron a hacer a las selecciones? A ponerse un gafete aquí de arcoíris. Y todos los países tenían que andar con eso. Y en los que no lo hicieron, los iban a sacar del mundial. Jugadores que no lo iban a hacer, multados y rechazados. Se convierte en una ley. Y lo pasan. Y todos terminan aceptando. Así trabaja la ventana de Overton. Así es como empiezan a manipular la mente y a cambiar nuestra mente. Y todos vamos cayendo, hermano. Esta es una estrategia nacida al mismo infierno. Pero mire, yo quiero enseñarle otra cosa, hermano. Mire, entonces la batalla por la mente, vemos que así empieza a trabajar el enemigo, ¿verdad? Hermano, vamos a ir al libro de Romanos 7:23, porque quiero que leamos esto. Deme unos 20 minutos, amado hermano. Amén. Es importante. Romanos capítulo 7, verso 23. ¿Lo tiene? Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oiga, ¿qué dice ahí, hermano? Léalo otra vez. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿En dónde hay una ley? En sus miembros, dice el apóstol Pablo. Que se revela contra la ley de ¿qué, hermano? De mi mente. Hay una ley en nuestra mente. Una ley en nuestra mente y una en nuestros miembros. Mire, y que se revela obviamente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces mire, se hacen dos leyes. Una ley en la carne, que es la que empieza a asimilar todo lo que se dice en el mundo, empieza a asimilar, los jóvenes empiezan a asimilar que el noviazgo se puede tener relaciones antes de casarse, los novios y todo. Mire, hoy en día, hermano, ¿quién le va a parecer pecado? ¿A quién le va a parecer mal que los novios tengan relaciones? Si mira, hermano, ¿sabe qué consejo nos dieron a Blanqui y a mí, hermano, cuando nos íbamos a casar? Una anciana de la iglesia, que espero que no esté oyendo. Hermano, mire, cuando íbamos a casar y nos dio ese consejo, hermano, llegamos a la casa y una anciana nos dijo, hermano, no solo anciana de edad, sino que de la iglesia, una señora como de 60 años, nos dijo, miren, ¿se van a casar? Sí, le dijimos nosotros. Miren, me dijo, yo creo que ustedes están muy jóvenes para casarse. Les voy a dar este consejo. Un consejo, dijo, de alguien con experiencia. ¿Por qué no se juntan primero?
viven un par de años juntos y así se dan cuenta si en verdad son el uno para el otro. Y no cometen el error de firmar papeles. Y se pueden dejar tranquilos si no funciona. ¿Qué hubiera hecho usted? Sabio consejo de alguien que sabe y tiene experiencia. Hermano, ¿quién le cambió la mente a ese pensamiento? Satanás, por medio de todo esto que empieza a trabajar por los tiempos. Y hoy, hermano, hay anticuados viejitos, no saben. Por eso piensan así, porque son de antes. No, ustedes piensan así. Las nuevas generaciones piensan así porque su mente ha venido siendo manipulada por el mundo y no se han dado cuenta de que Satanás, a través de la gente que dice ahí en Romanos, gente retrógrada, gente, hermano, que tiene suciedad, que tiene tinieblas en ellos, van trabajando y trabajando para ir llamándolos a ese mismo reino de tinieblas. Pero hoy Jesucristo quiere hacer libre tu pensamiento, quiere hacer libre tu mente, y que conozcas que hay una ley de Dios. Hay una ley que Él dictó desde antes de la fundación del mundo. Dictó una ley que está revelada en la Escritura. No es que nosotros tengamos pensamientos antiguos, no, es que a través de la Escritura se nos revela cuál es la mente de Cristo y cuál es el pensamiento de Cristo. Entonces Romanos capítulo 2 verso 2 dice que nuestro pensamiento, nuestro entendimiento tiene que ser renovado día con día, día con día. O sea, si yo pensaba así, pero la Escritura me lo enseña así, fuera pensamiento de antes, fuera idea de antes. Bienvenido al nuevo pensamiento de Cristo. Bienvenido al nueva mente de Cristo. Y así, entonces, hermano, nosotros tenemos que ser enseñados. Por eso le decía que esto es importante, amado hermano, que lo conozcamos, para que como iglesia no seamos manipulados y entendamos cómo esta estrategia del enemigo funciona y va engañando y va tergiversando. Yo le dije a mi esposa, hagamos de aquí porque esta señora por viejita no piensa bien. No, hermano. Entonces, mira, hermano. Bueno, que yo quiero entrar a esto. Mire, vamos a dejarlo ahí, me voy a tirar hasta el final. Mire, ¿se recuerda usted que los sentidos están conectados a la mente, al cerebro? Y que todos los sentidos, amado hermano, le llevan información al cerebro. Y lo que le llega al cerebro es lo que nos manifiesta. Y es lo que terminamos nosotros haciendo. Entonces, mire, la información que nosotros, nuestro cerebro recibe es por los 5 sentidos. Y así es como se va formando. Se va formando una mente y un alma. Entonces, mire, vamos a ver rapidito. Mire, por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 6, verso 16, nosotros leemos, amado hermano, de que la fe viene por el oír. Perdón, eso está en Romanos, hermanos 10, 12. Pero en Efesios 6, 16 dice, amado hermano, que cuando tomemos las armaduras de Dios, y el hermano James hablaba de eso, ¿verdad? La otra vez. Dice que lo último, hermano, que habla ahí que hay que agarrar es el escudo. Y el escudo es ¿qué, hermano? La fe. Pero ¿qué es lo que el escudo cubre? Los dardos. Y yo le decía y le enseñaba la otra vez, hermano, que los dardos del enemigo, los dardos en el Antiguo Testamento eran lanzados a la cabeza de los guerreros. Entonces los dardos, mire, hermano, eran usados solo para atacar la cabeza. Y más que todo le lanzaban a los líderes de los pelotones, no se los lanzaban a cualquiera. Los dardos eran usados para la cabeza, para el estratega, para el que iba al frente, a la cabeza, porque querían derribar la cabeza. Entonces la Biblia dice, tomemos ese escudo para apagar esos dardos que van a venir a nuestra mente. ¿Y cuál es ese escudo? La fe. Porque que aunque no entendemos, porque el apóstol Pablo dice, yo no entiendo cómo esto pasa, pero lo único que sé es que en Cristo me voy a gloriar y que en Él, amado hermano, voy a terminar siendo victorioso, porque cuando yo soy débil, soy fuerte. La fe es la que nos va a sostener. Como dice la Biblia, sosteniendo. Mire, hermano, ¿qué sostuvo Abraham? La fe, porque él no lo vio, él lo sabía, como viendo al invisible. Él dijo, no lo veo, no lo siento, pero lo creo. Lo creo. Entonces, mire, viendo esto, sabemos que hay una batalla.
Y nos están tirando a la mente, le están tirando a la cabeza, le están tirando a los líderes, le están tirando al pastor, le están tirando a nosotros mismos a la cabeza. Pensa así, se pide esto. Mire, por ejemplo, le decía, Romanos 10:17 dice que la fe viene ¿por qué, hermano? Por el oír. Pero el oír ¿por qué? La palabra. Entonces, hermano, si Romanos dice que la fe viene por el oír, ¿por dónde viene la duda? ¿Por dónde viene la duda? Por el oír. Por ejemplo, hermano, en Génesis capítulo 1, verso 3 del 1 al 4 dice, entonces usted se lo sabe de memoria, ¿verdad, hermano? Génesis capítulo 1, verso 3, perdón, Génesis 3, verso 1 dice, pero la serpiente, Génesis 3, mire cómo viene la duda a la mente, ¿a través de qué? Del oído. A través del oído viene la fe, pero a través del oído viene la duda. Y ataca nuestro pensamiento, nuestra mente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Qué era la serpiente, hermano? Astuta. Lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿A dónde le habló? El oído. Entonces, mira, hermano, a través del oído, a través del sentido del oído viene la duda. Y ahí empieza a leer usted, amado hermano, que a la mujer entonces le entró la duda de que si era cierto lo que Dios le había dicho. Y el diablo le dice, no, es que no es cierto que ustedes van a morir, sino que serán como Él, conocedores del bien. Entonces ahí viene el enemigo y usted le presta sus oídos. Hermano, no le preste sus oídos al enemigo. No escuche cualquier persona. Mi tío sabe, mi tía sabe. No sabe si no es el Espíritu de Dios el que lo aconseja, el que está en él. Porque el que realmente sabe es el Espíritu de Dios. No, yo voy a ir con mi tío porque él sabe, mi mamá. No, amado hermano. El verdadero consejo viene de la Escritura, de la palabra. El verdadero consejo va a venir de un hombre lleno por la sabiduría del Espíritu Santo y del conocimiento de la Escritura. Una Escritura revelada. Entonces no le preste sus oídos al mundo. No escucha a cualquiera. Voy a escuchar a este predicador. Hermano, no escuche cualquiera. Voy a hablar con esta persona. No, porque lo que oyes terminas creyendo. Si la fe se aumenta, amado hermano, y cree, usted termina creyendo y siendo un hombre de fe por escuchar la palabra. Si usted empieza a escuchar tonterías, si usted empieza a escuchar, hermano, cosas sin sentido, usted va a terminar lleno de dudas en su mente, dudando qué es, qué soy. Se va a ver al espejo, va a decir que soy hombre o soy mujer, ¿qué soy? No te confundas, porque eres el que Dios creó. Si naciste siendo hombre, eres hombre. Si alguien está oyendo en este momento, o si alguien va a oír el mensaje, hermano, en este momento, yo te digo hoy, si tienes duda de lo que eres, la Escritura te da a ti. Si estás oyendo en este momento, o si hay alguien aquí, un joven que por una clase en el colegio, que por una plática que oyó, empezó a dudar de lo que Dios creó en él. Hoy yo te digo de parte de Dios, no dudes, porque esa duda vino por la confusión del enemigo que habló a tu oído. No te confundas y no dudes de lo que eres. Entonces la duda empieza a venir por lo que oye. Yo conozco una joven que creció en el evangelio, cantando y predicando, que por una clase de anatomía terminó lamentablemente con un demonio de lesbianismo. Entonces, mi hermano, por lo que oímos, cuidémoslo. Amén. No escuche cualquiera. Otro, mira así rapidito. Los ojos. Recuerden que los ojos van, entonces también todos estos van conectados a nuestra mente y nos lleva la información. Mire, Lucas 11, 34 al 36 dice, ya voy a ir aterrizando, no se preocupe que ya ahorita le van a decir, alístese que faltan 5 minutos para aterrizar. Abróchese los cinturones porque viene lo mero fuerte, el aterrizaje. Y ahí es donde sufre, donde pasan los accidentes. Ahí es donde el enemigo va a ser derrotado. Lucas 11, 34 al 36 dice que la ventana de nuestro cuerpo, o sea, la ventana del alma, ¿es que, hermano? Los ojos.
Y que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. O sea que lo que nuestros ojos ven, termina afectando ¿en dónde? En nuestra mente. Y hay una batalla por lo que vemos. Por ejemplo, en 2 Samuel 11:2. Usted lee ahí en 2 Samuel 11:2, amado hermano, que lo que destruyó a David, lo que empezó a hacer que David sintiera y a desear lo ajeno, fue por medio de la vista. Dice que David estaba, hermano, subido en el tejado, salió así en el tejado y de repente volteó la mirada y Betsabé bañándose allá. Y entonces eso entró por sus ojos y llegó a su mente y después bajó a su corazón, porque él la vio y dijo: es hermosa. Así dice la Biblia, que la vio y dijo: es hermosa. Y eso, y entonces, hermano, él dijo: ay no, pero ella tiene mujer, tiene esposo. Y se fue, hermano, sobre cámara y no se pudo sacar esa imagen de la mente. Y esa imagen le empezó a dar vueltas y él, hermano, se daba una vuelta para el otro lado, una vuelta para el otro en su cama, y la veía ahí bañándose y la veía ahí, hermano, y él decía: era hermosa, ¿cómo me la saco? ¿Cómo me la saco? ¿Cómo me la saco? Y ella decía: ¿cómo? Y soñó hasta con ella, plano. No veas cosas que no te corresponde ver, amado hermano. Por eso es mucha lucha en nuestro interior, porque hay gente aquí que se pone a ver cosas que no tiene que ver. Termina maltratando a su esposa, hermano. ¿Por qué? Porque está viendo otras mujeres. Y termina insatisfecho con su esposa porque está viendo otras mujeres. Y entonces, como está viendo otras mujeres, ella empieza: no, ay, gordita, no, ay, esto, aquello, no. Y empieza a ver ese trato feo. ¿Y por qué cambiaste, mi amor? ¿Por qué cambiaste? Porque estuvo viendo algo que no tenía que ver. O tal vez alguna hermana, ¿verdad?, empieza a ver algo que no tiene que ver. Y ese ver empieza a desear otras cosas que no tiene que desear. Y empieza una batalla. No, y empieza la hermana a ver otras y dice: no. Y empieza la inconformidad con ella misma. Y empieza a decir: pero si tan solo fuera más alta, pero si tan solo fuera más delgada, o si tan solo fuera un poquito más bajita, porque todas canillas, todas flacas. Si tan solo fuera así. Y empieza a inconformidad por estar viendo. Y viene la infelicidad. Y después de la infelicidad, hermano, viene la enfermedad, de que viene el estrés. Y por seguir viendo y seguir oyendo, viene la ansiedad y termina destruido. Y empieza, hermano, con aquella confusión, aquella lucha. Porque hay una batalla en la mente. El enemigo está peleando por tu mente. Y te va a lanzar cosas a los ojos y te va a lanzar cosas a los oídos, para que te confundas y atraparte. Mira, hermano, ¿qué fue lo que le trajo el desánimo al pueblo de Israel cuando fueron los espías a Canaán? Cuando vieron lo que vieron. Mucha gente desanimada aquí en la iglesia porque está viendo con sus ojos. Ya no quiero ir porque los martes solo llegan 10. Hasta los cuenta. Si no hubiera venido yo. Lo bueno que soy el 11, porque si hubiera sido el 12 soy Judas. Y entró y los contó, y si contó 12 mejor me voy. Lo que vieron los desanimó. Dice la Biblia que llegaron desanimados y ese día hubo lloro en Israel. Lloro, hermano, de muerte en Israel. Y por culpa de lo que vieron, toda esa generación no entró a la tierra prometida. Toda esa generación no entró. Y la gente empieza a ver: se están yendo los hermanos, aquel hermano se fue, la iglesia antes era mamás, porque, y empieza a ver, y todo lo que ve empieza a formarle su mente, sus pensamientos, y empieza a desanimarse su corazón por lo que empieza a ver. Entonces, hermano, guarda tus ojos. Puestos los ojos en el pastor, que es el consumador de la fe. Puestos los ojos en el evangelista. Si usted termina poniendo los ojos en mí, hermano, Dios bendito, va a terminar mundano. No. Puestos los ojos en quién. En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Él.
ahí voy a poner que mi papá solo en la iglesia pasa y más gritón que saber que no es como tu papá, no es como tu mamá, no es como tus hermanos, no, es como Él. Es como Él. Otra cosa es el tacto, hermano. La mujer aquella dijo, si tocar el borde de su manto, ¿por qué? Porque sabe que en el tacto, al tocar, hay manipulación también en nuestra mente. No ande tocando algo que no tiene que andar tocando. Y así podíamos darle un estudio a todo esto, hermano, pero no, quiero ir terminando. Porque hay algo tan lindo, amado hermano, en la Biblia. Y esto es lo que le quiero ministrar yo hoy. Porque aquí hay mucha gente que por eso el Señor me daba esta palabra y me la ponía desde hace como un mes. Y yo estaba, hermano, Padre, ¿cómo la formo? ¿Cómo la hago? ¿Cómo le hago? Y estaba, hermano, en esto, porque el Señor me decía que aquí hay mucha gente pensando de Él lo que no es. Porque por su estado de vida en este momento creen que son unos derrotados, creen que son alguien sin esperanza, porque ven a su lado enfermedad, porque ven y oyen a su lado diagnósticos de muerte y han llegado a pensar: mi vida no vale, mi vida no tiene sentido. Pero ese pensamiento hoy sale de tu mente en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y no vas a creer lo que dicen de tu hijo. La gente tal vez de ciencia puede decir una cosa, pero él va a hacer lo que Dios dice que va a hacer. Él va a hacer lo que Dios va a formar en él. No. Entonces hay muchos, amado hermano, aquí que por lo que les ha sucedido creen que el ministerio tal vez se cayó, creen que ya no va a poder pasar aquel sueño de servirle a Dios con integridad, creen, amado hermano, que no van a poderse levantar nuevamente con la unción del poder de Dios. Pero no es como lo pienses ni como lo hayas oído, es como el Señor va a terminar restaurando y volviendo todo a su estado original. Entonces, hermano, no debemos de dejarnos dominar por lo que el enemigo está lanzando. Como líder, pero que miren lo lindo del Salmo, y con esto voy a terminar. El Salmo 23 empieza a hablar de algo hermoso, y eso es lo que el Señor quiere hacer esta noche. El Salmo 23 empieza hablando: el Señor es mi pastor. ¿Cuántas ovejas de Dios hay aquí? Amén. El Señor es mi pastor, por delicados pastos me pastoreará, confortará. Y empieza a hablar, hermano. ¿Cuántos se dejan pastorear por el Señor? Amén. Pero en el 6, a mí me llama la atención que al terminar el Salmo, en el antepenúltimo verso dice que después de pastorearlo, de llevarlo por sendas de justicia, hay algo que la oveja se tiene que dejar hacer. Toda oveja tiene que dejarse hacer algo. No solo ir detrás de los pastos porque le da de comer. Me da de comer, sí, yo lo sigo porque él me da de comer. Dice la Biblia que aquella gran multitud lo siguió porque tenía hambre, porque como sabía que Dios le daba, Dios lo protegía. Y esa gente es la que su mente rápido es atrapada, la que sigue al Señor por un beneficio. Pero la Escritura dice en ese Salmo, hermano, que después de que los pastorea, los que van con él, dice algo que dice, hermano, que toda oveja se tiene que dejar hacer: unges mi cabeza con aceite fresco. Las ovejas, amado hermano, si el pastor no unge su cabeza, les entra un gusano en el cerebro, y ese gusano les da un mal y les empieza a comer el cerebro y las vuelve locas. Y las ovejas empiezan a pegarse. Por eso usted ve que las ovejas a veces están pegándose, amado hermano, así, mire, están pegándose en los postes, porque no fueron ungidas en su cabeza. Y ese gusano entra por su oído y entra en su cerebro y empieza a comérselos, y se vuelven locas y se tiran de los despedazos de los montes o en las piedras y se matan y se mueren. Si tú no dejas que el Señor unja tu cabeza con aceite fresco,
El diablo puede venir y hacer minas en tu mente y decirte nunca va a pasar. Todo lo que te han prometido, todo lo que un día te han orado es mentira. No lo vas a ver y ese gusano puede entrar y comer tu fe y venir debilidad a ti. Pero si hoy el aceite fresco es derramado sobre tu cabeza, Él va a circuncidar no tu cuerpo, sino tu mente. Tu mente empezará a ser circuncidada. Aceite fresco.